para conversar un poco sobre instituciones, estamos en comunicación telefónica con Jesús Rodríguez. Él fue hasta hace muy poquito presidente de una institución, de la Auditoría General de la Nación, también estuvo en el Ministerio de Economía, estuvo en la Cámara de Diputados. Pasó por muchas instituciones y para hablar de ellas, que mejor que él. Muy buenas tardes, Jesús. Lucía Genovesi y Federico Recaño, te saludamos. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Federico, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Luciana? Muy bien, ¿cómo estás, Jesús? Bien, por suerte. Me alegro. Bueno, primero preguntarte así como muy general, ¿cómo ves la institucionalidad hoy en la Argentina? ¿Cómo ves a las instituciones? Bueno, no solo en la Argentina y no solo en la región de América Latina, en general hay un acoso a la institucionalidad democrática. Hay un asedio a las formas en las cuales las sociedades se organizan democráticamente. Sí. Eso es lo que a uno le permite ver un patrón que contribuye a entender a los Trump, a los Bolsonaro y a otras experiencias como Hungría o Turquía en el gobierno, y otras minoritarias pero que son muy influyentes en distintos lugares del mundo se verifican. Bien, ahí yo tengo esta reformulación de las instituciones y demás, y que permiten, hay como una suerte de celeridad que a veces parece reclamar la gente en la toma de decisiones de algunas instituciones. Digamos, por supuesto que las instituciones requieren un mecanismo, a ver si se quiere, para ser más precisas, de un cierto mecanismo burocrático en el buen sentido de esa palabra. Pero hay un cuestionamiento también que tiene que ver con instituciones que no han respondido, ¿o no? Sí, claro. Dos cosas diría yo. Es cierto que hay algunos que tienen una visión más decisionista, que reclaman y cuestionan la institucionalidad democrática por las demoras, digamos así. Sí. Ahora bien, también es cierto que uno aspira a que las decisiones de la sociedad democrática sean resultado de deliberaciones y no fruto de autocracias. Esto es el poder de uno, porque ese poder de uno es posible que a veces coincida en lo que uno desea, pero el problema es cuando ese poder de uno va en contra de lo que uno pretende. Entonces la arbitrariedad y la discrecionalidad es una pésima compañía en sociedades diversas, complejas, como la Argentina, por caso. Sí. Jesús, recién hablábamos, por ejemplo, estamos a 30 años de la reforma constitucional, que lo que hizo fue justamente crear algunas instituciones, delinear otras, darle rango constitucional a algunas que ya existían. Y recién justamente, por ejemplo, estábamos hablando del rol del jefe de gabinete de ministros. 30 años después, vos formaste parte de esa constituyente. ¿Hay instituciones que se quedaron un poco en ese camino de lo que debían ser? ¿Cómo haces el análisis vos 30 años después? Bueno, yo primero quiero decir que saludo la Constitución que no, por varias razones. Tal vez la primera, que es una Constitución de todos, fue aprobada por unanimidad. Bien. Expresando la diversidad del origen geográfico, de las proveniencias ideológicas, y de todos los partidos políticos, y eso fue votado por unanimidad, y eso es algo muy importante que en la historia argentina nunca antes había sucedido. Lo segundo que quiero decir es que no le podemos responsabilizar a la Constitución de leyes que fueron sancionadas después con mayorías circunstanciales y generando una institucionalidad legislativa inconveniente. Por ejemplo, la delegación de poderes, digamos. Por ejemplo, la ley que regula el tratamiento de los decretos necesarios urgentes. Bien, correcto. Eso es una ley del gobierno de Cristina Kirchner, que lo que hace es una contrarreforma constitucional. De la misma manera, algunos aspectos del Consejo de la Magistratura, que fueron sancionados en su momento y que recién fue posible recomponerlo luego de un fallo de la Corte. Así que yo diría, saludo a la Constitución y no le echemos la culpa a la Constitución en algunas cuestiones que son responsabilidades de leyes. Y también digo, para tomar tu punto, que efectivamente la jefatura de gabinete, que establece presencia mensual del jefe de gabinete en el Congreso, eso no se cumple y eso está mal.
Yo te hago una pregunta puntual acá que tiene que ver con la defensoría, el defensor del pueblo. Digo, ahí tenemos, de alguna manera estamos siempre escuchando que la política es diálogo, etcétera, etcétera, digamos. Y el defensor del pueblo para su nombramiento requiere, bueno, una mayoría especial, pero llevamos 15 años sin defensor del pueblo. Y esto es una de las instituciones que introdujo la nueva Constitución. Algo falla ahí. Sí, claro, falla la cultura política de la Argentina. Y acá permíteme, vos sabés que yo no soy peronista, pero voy a citar a General Perón. Dale. Que decía que la Argentina es una sociedad muy politizada, pero con escasa cultura política. Y quiero decirme en este sentido que, a diferencia de otros países de la región, porque esto no es un mal que nos afecta a los hispanoparlantes, si uno mira Uruguay o mira Chile, hay una cultura del acuerdo, hay una cultura del compromiso, hay una vocación de encontrar puntos de coincidencia entre los distintos partidos, y aquí, desafortunadamente, por la existencia del populismo, por la extendida desarrollo de las prácticas populistas que tienen que ver con una lógica del poder de suma cero, de todo nada, de cero o infinito, se cuestiona, se impugna la vocación de acuerdo entre los actores políticos. Jesús, en esta escasa cultura política que vos marcas, ¿sentís que hay momentos en el que las personas o los nombres propios se ubican por encima de las instituciones? Bueno, eso nos lleva al principio de nuestra conversación, la debilidad de las instituciones. Instituciones débiles habilitan o permiten emergencias de conductas individuales sumadas, y no necesariamente esas culturas y liderazgos individuales son positivos en términos de sus resultados. Y casi hay como una liderazgos narcisistas antes que liderazgos institucionales. Ahora entiendo eso que decís, pero a ver, yo sostengo que lo normativo en la Argentina es bastante profundo y si se quiere bastante moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos leyes que la verdad que reconocen derechos y demás, pero que después no tenemos instituciones que acompañan esos derechos. ¿Eso es porque forzamos la ley? ¿Queremos que la ley diga algo que la sociedad no está viendo? ¿O porque las instituciones simplemente no responden? Voy a decir esto que decíamos hace un ratito en otro bloque, el Ministerio de Género y Diversidad, o cosas que se van creando que después vemos que en la práctica por algo no funcionan, no sabemos por qué, cuando tenemos un montón de leyes que en realidad deberían garantizar determinados derechos. Bueno, yo agregaría a los problemas que tenemos, esta cultura de la cual hablábamos, que la manera de resolver no será a través de la política, agregaría también una conducta social que es la anomia, esto es no respeto a las leyes, la búsqueda permanente del atajo, la picardía supuesta, que lo único que hace es generar una situación más inconveniente. Es lo que Carlos Nino llamaba la anomia boba, porque es una solución que perjudica a todos. Y él pone un ejemplo que me gustaría traer. Carlos Nino, que fue un filósofo del derecho, asesor del presidente Alfonsín, muy importante, que falleció muy prematuramente, desgraciadamente. Ponía el ejemplo de que cuando hay anomia, en el sentido de no respeto a la ley, ponía el ejemplo del tránsito en una ciudad. Si no hay reglas, o si hay reglas y no son compartidas, pasan dos cosas, decía él: o hay anarquía o hay dictadura. Y entonces si ponía el ejemplo del obelisco, que si no hubiera semáforo, no se veía polígono, los semáforos, el colectivo le pasaba por arriba a los peatones, la dictadura, o la anarquía de que nadie puede cruzar el obelisco. Entonces creo que eso también tiene que ver con ese registro cultural de creernos todos vivos, inteligentes, de hacer el atajo y no respetar la ley.
Ahora, te digo, Jesús, dame una esperanza, porque los argentinos no es que vamos a cambiar mañana, no vamos, Claro. no vamos a cambiar Bueno, todo esto. te doy la esperanza, hay dos maneras de no resolver el problema. A ver. Primero, negar su existencia, Sí. y la segunda manera es no tener un mal diagnóstico. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina es, sin duda, la ajuridicidad que nos llevó 50 años de golpe de dictaduras y autoritarismo. Y luego que recuperamos la institucionalidad democrática de votar y elegir los gobernantes, un desprendimiento de esa juridicidad que es el populismo político. Si nosotros fuéramos capaces de vivir en una sociedad democrática, republicana, liberal de derechos, republicana de control y revisión de cuentas de los poderes, y democrática en el sentido de que solamente rige la soberanía popular, seguramente estaríamos mejor. Ojo, hay que decirlo, Federico, Sí. de nuevo el ejemplo de los vecinos. Chile y Uruguay pudieron reducir, en el caso de Chile, 32 puntos porcentuales, y en el caso de Uruguay, 20 puntos porcentuales de la pobreza en los últimos 20 años. Sí. Y ahí no viven seres extraterrestres, viven gente parecida a nosotros, donde hay una cultura política mejor que la que tenemos nosotros. Y hay una institucionalidad parecida, nada más que se respeta. Ahora, igual ahí yo siempre, Chile, entiendo que se lo cita desde la Uruguay, está claro, pero digo, Chile pero no puede aprobar una nueva constitución, digamos. Hay una dificultad ahí. Sí, pero en todo caso te lo pondría así. Ahí hay defectos derivados de los propios actores políticos que la verdad que equivocaron el camino, porque no pudieron aprobar una constitución, no pudieron aprobar dos. Sí, dos, pero eso sí. Lo cual demuestra Sí. que no hicieron las cosas bien. Por eso digo, van de un extremo a otro también, por lo menos en la redacción, digamos, ¿no? Casi te lo diría que este es un ejemplo, un lunar último en una piel bastante respetable. Jesús, en ese sentido, vos recién hablabas de la cultura, y te hago la última, por lo menos de mi parte, la cultura de el control y la rendición de cuentas. Y yo creo que tu celular nunca debe haber sonado tanto como en la previa a la marcha por las universidades, digo, porque de repente fue como, ¿quién tiene que controlar? La Auditoría General de la Nación. Digo, ahí cómo ves el vínculo de la auditoría con la ciudadanía, porque digo, ahí pasó como que de repente este es un organismo que tiene que controlar, y sin embargo había como un semi-desconocimiento general del tema. Bueno, eso tiene que ver para mí con lo afectado que está el ecosistema de control de la Argentina. Ajá. ¿Y por qué está afectado? Bueno, por la debilidad institucional de la que hablábamos al principio. Pensalo así. Hoy en Argentina no hay presupuesto aprobado por el Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el presupuesto es el que rige el del año pasado, pero como hay inflación, hay más ingresos que los que estaban previstos. Y como no hay presupuesto aprobado, el Poder Ejecutivo tiene la facultad para reasignar partidas con la más absoluta discrecionalidad, generando arbitrariedades. Entonces, un ecosistema de control afectado de manera negativa como está, produce, en primer lugar, esta situación de segundo. Vos tenés un jefe de gabinete que tiene que ir todos los meses al Congreso. Sí. No ha ido nunca este jefe de gabinete. Las dos cuestiones, la ausencia de presupuesto y un jefe de gabinete que edita el Congreso, repite el presidente Milei lo que hacía el presidente Alberto Fernández. Exactamente lo mismo. Gobernar sin presupuesto, gobernar con decretos de necesidad de urgencia y facultades delegadas, y jefe de gabinete que no concurre al Congreso. Entonces hay que empezar desde el principio, que es recuperar la institucionalidad. Bien, yo te hago la última de mi parte, muy simple. ¿Auditoría es hoy una palabra de moda? Ojalá lo fuera, porque, míralo así, Federico, desde la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 14, todos los
ciudadanos tenemos el derecho a conocer el uso de los recursos públicos. Así que no es de moda, es de republicano, y es lo que tenemos que tener. Muy bien. Jesús, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, un abrazo grande, un beso, saludos. Igualmente. Igualmente. Pasaba Jesús Rodríguez, entonces, expresidente de la Auditoría General por El Dedo Gordo. Si les parece, vamos a una tanda, pero quédense que seguimos en vivo hasta las 6 de la tarde.